El orden mundial actual. ¿Quién domina el mundo? ¿Quién tiene el poder mundial? Las respuestas a estas preguntas pueden ser diferentes, pero la más difundida quizás se refiere a un país, que es Estados Unidos. Bueno, veamos si esto realmente es así. La expresión nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia en los cuales se reconfigura el equilibrio de poderes de los países o bloques, y también es usada para teorías tipo conspiranoides. En realidad, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta a fin de analizar el poder mundial y la prevalencia de un país u otro en este sentido? Dichos aspectos se reducen a tres fundamentales. El primer aspecto es el aspecto económico. Según datos de 2019, del total del tamaño económico mundial, Estados Unidos ocupa el 24%, seguido de China con el 15%. El segundo aspecto se refiere al aspecto militar. Estados Unidos tiene un gran poderío en ese sentido y una gran capacidad de intervención armada en prácticamente todo el mundo. Véase el siguiente mapa en el cual los puntos rojos son países con bases estadounidenses, los puntos negros son países con acceso acordado con Estados Unidos y los puntos amarillos implican aquellos países con otras formas de cooperación militar con Estados Unidos. El tercer aspecto tiene que ver con el cultural. Estamos hablando específicamente de la propagación de valores y patrones culturales, y en este sentido, Estados Unidos tiene un alto grado de penetración cultural en el resto del mundo y utiliza, entre otras herramientas, el cine para tal fin. A pesar de la supremacía estadounidense en estos aspectos, se da desde principios del siglo XXI y en diversos países una serie de cuestionamientos al orden unipolar de este país y sus alianzas con las restantes fuerzas de la tríada. Por lo tanto, podríamos calificar al actual orden mundial como multipolar. Pero vamos a hacer un poco de historia. Vemos que antes de la Segunda Guerra Mundial también teníamos un orden multipolar, es decir, varios países que detentaban el poder mundial. Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Reino Unido y Alemania. Tras el sacudón de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se reconfigura el globo a un orden bipolar. Estamos hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética ascendidas a superpotencias y estableciendo una gran rivalidad económica, militar, tecnológica y espacial recíproca en el marco de la denominada Guerra Fría. El cimbronazo de la caída del muro de Berlín en 1989 y la declinación del poder soviético produce, entre otros motivos, la unipolaridad del mundo, esto es, Estados Unidos convertido en una hiperpotencia global. Cada hecho con impacto significativo a escala global, como por ejemplo la crisis del 29, las guerras mundiales, la caída del muro de Berlín o más actualmente la crisis de 2008 y la pandemia del COVID-19, replantea el mapa del poder mundial acentuando procesos que anteriormente ya se estaban dando. De esta manera, el orden mundial actual está asignado nuevamente por la multipolaridad
y puede englobarse en dos grandes grupos: la tríada del poder y los países emergentes. Vamos a configurar el mapa del orden multipolar actual. Este es el Atlántico Norte, una zona de gran dinamismo comercial, pero desde la década de los 90 y más entrando en el siglo XXI, esta zona va siendo desplazada por otra. Primero vamos a retransformar el mapa y sacarlo de esta perspectiva eurocéntrica. Ahí está. Este es el denominado huevo asiático, una zona que engloba potencias de gran porte económico y que ha desplazado el Atlántico Norte, configurándose como una nueva zona de dinamismo comercial mundial. Pero en bloques concretos de poder tenemos la denominada tríada del poder: Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. ¿Por qué incluimos Australia y Canadá? Bien, porque estos países ofician prácticamente de extensiones del capitalismo estadounidense. Luego tenemos el bloque emergente, el cual empezamos por potencias de mucha superficie y gran población: Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Estos países están nucleados en una asociación denominada BRICS. Cada letra es la inicial de los países miembros. Son los pesos pesados de los países emergentes. ¿Por qué emergentes? Porque su poder se viene consolidando desde los años 90, o sea, que es relativamente reciente en la historia. Tienen mucha capacidad industrial y muchos recursos, pero también gran desigualdad social. Luego tenemos otro grupo de países emergentes de menor porte, pero importantes al fin. Son potencias emergentes secundarias o también llamadas potencias regionales: Argentina, México, Arabia Saudita, Corea del Sur, Indonesia y Turquía. Además, señalamos un grupo de países decididamente enfrentados a Estados Unidos, el cual llama a los mismos eje del mal: Zimbabue, Venezuela, Corea del Norte, Irán, Cuba, Myanmar y Bielorrusia. Por último, esta zona que estoy delimitando es la zona de los mayores conflictos bélicos mundiales, con guerras de poder y económicas y enfrentamientos étnicos. Para que te quede más claro aún, vamos a hacer un cuadro. Tenemos por un lado las potencias tradicionales y las potencias emergentes. Las potencias tradicionales son las que tienen poder creciente desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, la denominada tríada del poder. Se inscriben en este bloque Australia y Canadá, dado que son, como se dijo, una especie de extensión del capitalismo estadounidense. Bien, vamos al bloque emergente. ¿Por qué emergente? Porque su poder crece desde aproximadamente los años 90. Tenemos por un lado los emergentes principales, o sea los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Estas potencias tienen en común gran cantidad de recursos, mucha superficie y población,
y gran capacidad industrial, pero también una marcada desigualdad social. Por otro lado, tenemos los emergentes secundarios o potencias regionales: México, Argentina, Indonesia, Turquía, Corea del Sur y Arabia Saudita. Estos son países que tienen alto grado de gravitación económica en su región, pero no llegan a tener el tamaño comercial de un BRICS. Todos estos países conforman el G20, el cual es el conjunto de los países más industrializados del mundo. Como verás, el poder es dinámico en el tiempo y en el espacio. ¿Qué ocurrirá de ahora en más? Bien, se plantean algunas hipótesis de cómo puede cambiar el orden mundial en el futuro. En este sentido, hipótesis 1. La recuperación de Estados Unidos recomponiéndose nuevamente como el gran hegemón mundial. Hipótesis 2. Estados Unidos y China creciendo enormemente y tomando una gran distancia con respecto al resto, reconfigurando un escenario bipolar. Hipótesis 3. La continuación de relativa paridad de poder entre las potencias permitiría suponer también la continuación del orden multipolar. E hipótesis 4. Algunos analistas internacionales, por otro lado, sostienen que el poderío mundial está dado no a escala de los estados, sino de grandes conglomerados de empresas transnacionales, las cuales llegan a tener más poder que países enteros. Es el llamado capital transnacional globalizado. ¿Cómo será el orden mundial en el futuro?